Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos de funciones exponenciales para ver cómo realmente hay que trabajar con estas funciones, ver cómo es su comportamiento a lo largo de todo su dominio, su recorrido, viendo cada una de las características y de nuevo, como hacemos siempre, las intentaremos representar para ver si es coherente lo que hemos encontrado. Entonces, la primera de ellas que tendremos será la función f de x igual a 2 elevado a menos x más 1. Entonces, para entender mejor el significado de esta función, vamos a representarla de la siguiente manera. Si os acordáis, cuando yo tengo un exponente que se suma, es lo mismo que el producto de la misma base. Es decir, esto sería lo mismo que 2 elevado a menos x por 2 elevado a más 1. Recordamos que aquí producto de potencias de la misma base sumo los exponentes, pues si tengo una suma en el exponente es lo mismo que los productos con las bases. Esto es lo mismo que poner 2 elevado a más 1 por 2 elevado a menos x, que esto es lo mismo que 2 por 2 elevado a menos x, o lo que es lo mismo 2 por 1 entre 2 elevado a x. ¿Por qué lo ponemos así? Como 2 entre 2 elevado a x, porque de esta manera puedo ver muchísimo mejor cómo funciona la propia función, es decir, cómo va a trabajar esto con respecto al plano. Por ejemplo, el dominio de f de x, veré que esto irá desde menos infinito hasta más infinito. Yo no tengo ningún problema, es decir, que tendría todo R. En el caso del recorrido de f de x es un poquito más complicado, porque si nos damos cuenta, cuanto más pequeño es este valor, más grande se nos va a hacer todo este cociente, es decir, al revés, perdón, más grande se nos va a hacer más grande se nos va a hacer todo el cociente, por lo tanto, en un principio tendría que nos iría desde menos infinito hasta el 0, ¿ok? Es decir, por ejemplo, cuando tuviera que la x valiese menos 10, esto sería 2 entre 2 elevado a menos 10, que esto es lo mismo que 2 por 2 elevado a 10, o lo que es lo mismo 2 elevado a 11. Cuando la x es muy pequeña, cuando la x decae, el valor de y aumenta. Y me ocurriría al revés, cuando x fuera igual a 10, tendría que, en ese caso, me quedaría 2 entre 2 elevado a 10, que esto es lo mismo que 1 entre 2 elevado a 9 o 1 entre 512. Por lo tanto, esto está muy cerca del 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues que tendría un recorrido que iría en un principio desde 0 hasta más infinito. ¿Vale? Lo veremos ahora exactamente cómo funciona en el gráfico. Exactamente como siempre, no hay simetrías, es decir, no simetrías. ¿Vale? Tenemos que f de x es continua en todo R, como siempre, como está definida en todo el dominio, es continua. Y en este caso, ¿qué es lo que nos ocurriría? Para ver el crecimiento o decrecimiento, está claro que al ser una función exponencial, nos va a quedar que sea siempre positiva, es decir, siempre creciente o siempre decreciente. Pero como acabamos de ver, cuanto más grande es el valor de x, más grande es el denominador, por lo tanto, más pequeño es el numerador. Por lo tanto, perdón, más pequeño es el cociente en total. Por tanto, f de x es decreciente en todo R. Por lo que acabamos de ver, cuanto yo más aumento la x, más aumenta este término de aquí, y si aumenta mucho el denominador, tendrá que disminuir la función en general. Por lo tanto, no hay máximos ni mínimos. Esto deberemos tenerlo en cuenta. Y ahora, como siempre, vamos con los ejes. En el caso del eje x, yo tendré que esto básicamente será y igual a 0, y por lo tanto tendré que 2 entre 2 elevado a x tendrá que ser igual a 0. O podemos ponerlo de la otra manera, como lo teníamos aquí arriba, que 2 elevado a menos x más 1 tendrá que ser igual a 0. ¿Qué ocurre? Que en este caso, ¿qué es lo que nos pasa? Que no existe ninguna potencia que elevada a cualquier número nos dé 0. Por lo tanto, aquí llegaré a la conclusión de que no existe el valor de x. Por lo tanto, la recta nunca llegará a cortar al eje x, en este caso. ¿Vale? Y ahora, por último, el eje y, pues tendremos que será x igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me quedará? Pues tendré que 2 entre 2 elevado a 0, esto es 2 entre 1, es decir, 2. Por tanto, la recta, la curva, deberá pasar por el punto 0, 2, en este caso. Y ahora, como hacemos siempre, vamos a intentar representar esta gráfica para ver que en efecto es correcta con lo que hemos determinado. Entonces, vengo aquí y tendré que esto será
2 elevado a menos x más 1. Entonces, como podemos ver, función que tiene como dominio todo R, como recorrido tendrá desde 0 hasta más infinito, tal y como habíamos previsto. Por otra parte, tendremos que esto será simplemente una función sin simetrías, será una función completamente continua en todo su dominio, es decir, continua en todo R. Por otra parte, tenemos que será monótonamente decreciente, ya que cada vez va más para abajo, porque cuando aumenta la x, la y disminuye, porque el valor de la y disminuye ya que tenemos la x en el denominador. Y por otra parte, nos quedará que tendré ese punto de corte, justo aquí donde hemos dicho en el 0,2, y aquí si nos fijamos, tengo el valor muy cerca del eje, pero realmente nunca llega a tocarlo, ¿vale? Si nos fijamos, nunca llega a tocarlo, y según me fuera acercando, seguiría sin tocarlo más adelante. Entonces, como podéis ver, en efecto nuestro cálculo es correcto, ¿vale? Vamos a volver aquí para atrás para poder trabajar luego con el otro problema que tendremos más adelante. Venga, entonces borramos por aquí y ahora tendré el siguiente problema, que será f de x igual a 1/3 elevado a menos x más 2. Entonces, aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar hacer la misma transformación que he hecho antes, es decir, que esto es lo mismo que 1/3 elevado a menos x por 1/3 elevado a 2. Esto puedo ponerlo como 1 entre 3 elevado a menos x, porque 1 elevado a menos x sería lo mismo que 1 por 1/9, o lo que es lo mismo, 1/9 por 3 elevado a x, porque 1 entre 3 elevado a menos x es lo mismo que 3 elevado a x, y esta sería la nueva función. ¿Qué me permite de esta manera? Pues verlo de una manera muchísimo más clara, porque así me queda muchísimo más sencilla la representación. De nuevo, dominio de f de x, en este caso será otra vez todo R, el recorrido de f de x volverá a ser desde el 0, que será cuando esto valga menos infinito, hasta infinito cuando esto valga infinito, es decir, del 0 al infinito sin contar el 0. De nuevo, no hay simetrías de ningún tipo. Por otra parte, tendré que f de x es continua en todo R, ya que es continua en todo su dominio, como tenemos siempre. Será una función constantemente creciente, es decir, f de x crece en todo R, por lo tanto no hay máximos ni mínimos. Y por otra parte tendremos, como hacemos siempre, los ejes. En este caso, en el eje x, la y tendrá que ser igual a 0, por lo tanto, ¿qué me quedará? Pues me quedará simplemente que tendré, en este caso, pues lo podré poner como que 0 tiene que ser igual a 1/3 elevado a menos x más 2. O, lo que es lo mismo, que 0 tiene que ser igual a 1/9 de 3 elevado a x. Por tanto, 0 tiene que ser igual, el 9 lo paso dividiendo y se me anula porque me queda entre 0, 3 elevado a x, y tenemos el mismo problema que antes, que no existe una x que cumpla esta condición. Por tanto, no cortaré al eje x en ningún caso. Por otra parte, ¿qué me quedará? Pues tendré que en el eje y la x tendrá que ser igual a 0. Por tanto, me quedará que y será igual a 1/3 elevado a 2, o lo que es decir, 1/9. Por tanto, en el punto 0, 1/9 me debería de cortar al eje y. Y tal como hemos hecho antes, si los cálculos son correctos, debería de darnos lo que acabamos de determinar. Entonces, vuelvo aquí y hemos dicho que esto era 1/3 todo elevado a menos x más 2. Entonces, vamos a ver. De nuevo, tenemos una función que es cuyo dominio es desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todo R, cuyo recorrido va desde el 0, porque no nos va más abajo del 0, hasta el infinito, como habíamos previsto, no tiene ninguna simetría, es continua en todo su dominio, por lo tanto es continua en todo R, es constantemente creciente en todo R, por lo tanto no tiene ningún máximo, ningún mínimo, no corta el eje X en ningún punto y, sin embargo, al eje Y lo corta exactamente en el punto 0, 0,11, y 0,11 realmente es lo mismo que 1 entre 9. Por tanto, de nuevo, nuestro análisis a la hora de las operaciones coincide
con nuestro análisis en las funciones, en la función, en la gráfica. Entonces, como podemos ver, chicos, siempre esto tenemos que tenerlo muy claro. Al final, el resultado al que tenemos que llegar, tanto gráfica como analíticamente, tiene que ser coherente. ¿Veis? Que en principio no tiene ningún misterio, solamente tenemos que saber despejar correctamente de aquí la expresión para ponerla más sencilla y a partir de ahí simplemente puedo operar. Pero, como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.